Cuando vi a mi ahijado sosteniendo esa herramienta en la mano y llamándome, no pude resistir y fui enseguida. Todos los días contamos historias reales de infidelidad, así que suscríbete al canal para no perderte ninguna. A veces, las cosas más inesperadas ocurren cuando menos lo esperamos, y nuestra vida toma giros que nunca hubiéramos imaginado. Mi historia con Carlos, mi ahijado, comenzó de manera bastante inocente, aunque el destino ya tenía otros planes. Fue una tarde cualquiera cuando él, de manera inesperada, entró a mi habitación. En ese momento, no pude imaginar cómo ese simple gesto sería el inicio de algo que cambiaría la dinámica de mi vida por completo. Mi marido, Jorge, llevaba años lidiando con su infertilidad, y en nuestra relación, ese tema siempre había sido una sombra que no podíamos ignorar. Sin embargo, nunca me preparé para lo que estaba por venir. La infidelidad no siempre llega como uno la imagina, ni mucho menos en la forma en que la sociedad la pinta. En mi caso, fue algo mucho más sutil, más emocional al principio. Carlos no solo era mi ahijado, sino también la representación de todo lo que había perdido con Jorge. Nuestro matrimonio se fue deteriorando cuando quedó claro que la infertilidad sería un obstáculo insalvable para él, y poco a poco, los límites de lo permitido entre Carlos y yo comenzaron a desdibujarse. A veces, las emociones juegan con uno de manera extraña. Nunca fue mi intención, pero la relación se transformó en algo más, una mezcla de dolor y placer que, sin darme cuenta, ya no podía detener. Siempre me he descrito como una mujer que combina la herencia de dos culturas muy distintas. Mi ascendencia alemana y holandesa se refleja en mi piel extremadamente blanca, algo que siempre ha llamado la atención de quienes me rodean. Mido 1,74 metros y peso 70 kilogramos, lo que me ha dado una figura que, aunque no del todo delgada, siempre ha sido firme. Mi marido, Jorge, siempre decía que esa mezcla genética fue lo que lo atrajo a mí desde el principio, pero la infertilidad que arrastrábamos desde hace años fue creando grietas en nuestra relación, haciéndonos ver el mundo con otros ojos, buscando en el trato con los demás lo que no podíamos encontrar entre nosotros. Cuando miraba mi reflejo en el espejo, me preguntaba si mi apariencia era, de alguna manera, una razón por la que Jorge se había distanciado emocionalmente. Él solía decirme que no era eso, sino que su dolor venía de la imposibilidad de darnos un hijo, algo que tanto queríamos. Pero cuando me propuso lo del trato con su amigo de Holanda, supe que nuestra relación estaba entrando en un terreno nuevo, uno que no reconocía. Quizá era el control que siempre había tenido sobre mí lo que le impulsaba a proponer algo tan extraño, o tal vez solo era su desesperación ante la infertilidad. Lo cierto es que nada volvería a ser igual después de esa propuesta. Pero antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y dejes un me gusta, si te está gustando. Ahora, volvamos. Recuerdo perfectamente el día en que Jorge me propuso aquel trato. Su mirada era fría, distante, como si estuviera ofreciéndome un acuerdo de negocios más que una solución a nuestros problemas. La infertilidad siempre había sido una carga pesada en nuestra relación, pero lo que me propuso iba mucho más allá de lo que alguna vez imaginé. Me habló de un amigo suyo de Holanda, un hombre con el que tenía una relación de confianza desde hacía años. La propuesta era clara: si accedía a cumplir con una fantasía suya, ese hombre aceptaría ayudarme a concebir un hijo. Jorge me aseguró que este amigo no solo lo haría, sino que también se comprometería a una manutención de 18 años, garantizando el bienestar del niño. La sola idea me dejó en shock. Al principio, no sabía cómo reaccionar. ¿Cómo había llegado nuestra relación a este punto? ¿Era realmente incapaz de darme lo que deseaba que había decidido que otro hombre lo hiciera? La infertilidad, una barrera que habíamos soportado por tanto tiempo, había erosionado tanto nuestra relación que Jorge ya ni siquiera se preocupaba por los límites. Me ofrecía un hijo, pero a cambio de someterme a una fantasía que no era mía. Era un trato que parecía sencillo desde fuera, pero lleno de implicaciones emocionales y psicológicas. No era solo una cuestión de tener un hijo, sino de ceder el control sobre mi vida, mi cuerpo, mi futuro. Me preguntaba si aceptar esa propuesta significaba perder una parte de mí misma. Acepté el trato, más por resignación que por deseo. Durante una semana, estuve con el amigo de Jorge, cumpliendo con lo pactado. Él era amable, y aunque la experiencia fue incómoda al principio, ambos estábamos ahí para cumplir un objetivo. Me aferraba a la esperanza de que todo aquello valiera la pena si lograba quedar embarazada. Sin embargo, al finalizar la semana,
No había señales de que el intento hubiera tenido éxito. Cada día que pasaba sin el tan esperado embarazo sentía como mi frustración crecía. Jorge no lo mencionaba, pero podía ver en sus ojos el peso de la desilusión. Fue entonces cuando Jorge tomó la decisión de adoptar a Carlos. Ese niño se convirtió en nuestro refugio, la respuesta a una necesidad que habíamos arrastrado durante años. Sin embargo, a pesar de lo que significaba para nuestra relación, las cosas entre Jorge y yo nunca volvieron a ser iguales. El intento fallido de embarazo creó una distancia insalvable. El trato, las expectativas, la adopción, todo nos desgastó. Lo que comenzó como un intento desesperado por salvar nuestro matrimonio terminó por congelar las emociones que nos unían. Carlos fue una solución a nuestro problema de infertilidad, pero no una cura para lo que ya estaba roto. 7 meses después de la adopción de Carlos, Jorge y yo nos separamos. Aquel intento de salvar nuestra relación a través de un hijo adoptado no fue suficiente para reparar lo que ya estaba roto. No hubo grandes peleas ni discusiones acaloradas, simplemente dejamos de conectar, y la distancia emocional se convirtió en una separación física. Sin embargo, a pesar de la ruptura, seguimos en contacto por Carlos. Aunque ahora vivíamos vidas separadas, Jorge seguía viniendo de vez en cuando, para ver al niño. Sus visitas eran esporádicas y llenas de silencios incómodos. La ausencia de un verdadero vínculo familiar pesaba en el ambiente. Con cada visita de Jorge, sentía más la ausencia de un hijo biológico, de algo que nunca llegaría. A veces, me preguntaba si Jorge realmente quería ver a Carlos o si simplemente intentaba mantener una conexión conmigo a través de él. La relación que habíamos intentado reconstruir a través de la adopción no era más que un recuerdo distante. Carlos, sin embargo, crecía rápidamente, y yo lo adoraba. Su presencia llenaba ese vacío de manera inesperada, pero Jorge no podía comprender eso. La separación había sido inevitable, y cada encuentro con él no hacía más que recordarme lo que habíamos perdido. Años después de la separación, Jorge me llamó con una propuesta inesperada. Necesitaba irse a África por un año debido a su trabajo, y me pidió que cuidara de Carlos durante ese tiempo. La verdad es que no lo pensé 2 veces. La idea de tener a Carlos conmigo era reconfortante, y me entusiasmaba la idea de compartir más tiempo con él. Ya había crecido mucho, y nuestra relación siempre había sido cercana, casi como madre e hijo. Cuando acepté, lo hice con la ilusión de llenar ese vacío que Jorge había dejado y de ofrecerle a Carlos un hogar cálido y lleno de cariño. Me aseguré de que no le faltara nada, lo consentía y lo mimaba como si fuera mi propio hijo. La dinámica en casa cambió de inmediato. Al principio, todo era alegre y cotidiano, como lo que se espera entre una madre y un hijo adoptivo. Le preparaba sus comidas favoritas, nos reíamos juntos viendo películas, y él incluso me ayudaba con las tareas del hogar. Aquel año prometía ser una experiencia hermosa para ambos. Sin embargo, como muchas veces sucede en la vida, los giros inesperados comenzaron a surgir. De alguna manera, la presencia de Carlos empezó a ocupar un espacio que ni siquiera yo sabía que estaba vacío. Con el tiempo, las cosas fueron tomando un rumbo diferente, y lo que en un principio parecía una convivencia inocente comenzó a transformarse. Al principio, todo fue inocente. Carlos empezó a dormir en mi cama, algo que no consideré fuera de lo común. Era un joven cariñoso y siempre habíamos tenido una relación cercana. La casa podía sentirse vacía a veces, y su compañía durante las noches me brindaba cierta paz. Pero con el paso del tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Una mañana, desperté y noté algo extraño en las sábanas. Eran fluidos que no podía ignorar, y mi intuición me decía que algo estaba ocurriendo. Cuando confronté a Carlos, su reacción fue inmediata. Me confesó, con una mezcla de vergüenza y alivio, que no podía controlarse. Había estado experimentando una creciente tensión emocional y física que lo empujaba a desahogarse por las noches. Recuerdo que, en ese momento, sentí una mezcla de desconcierto y sorpresa, pero también algo que no esperaba, curiosidad. Sabía que la situación no era normal, pero decidí no hacer un escándalo. Preferí dejarlo pasar, pensando que quizá con el tiempo, todo volvería a la normalidad. Sin embargo, el comportamiento de Carlos solo siguió escalando. Cada noche, notaba pequeños cambios en su actitud, como si estuviera poniendo a prueba los límites. Aquella tensión entre lo que era correcto y lo que sentíamos comenzó a hacerse más palpable. El control que alguna vez tuve sobre la situación empezaba a escaparse, y sin darme cuenta,
La dinámica de nuestra relación había tomado un giro irreversible. A medida que los días pasaban, la situación se volvía cada vez más tensa. No podía ignorar lo que sucedía en las noches, y aunque intenté mantener la calma, llegó un punto en que confrontar a Carlos se volvió inevitable. Le hablé con firmeza, pero sin rabia, tratando de entender qué estaba pasando por su mente. Él me miró, nervioso, y confesó que no podía controlarse, que las emociones y las tensiones lo desbordaban. Lo más impactante fue su forma de decirlo, no como una excusa, sino como si estuviera pidiendo ayuda, casi suplicando que no lo juzgara. En ese momento, me sentí atrapada entre la razón y el instinto protector que siempre había sentido por él. Con el tiempo, su manipulación se hizo más evidente, aunque sutil. Empezó a actuar como si yo debiera aceptar la situación tal y como era, como si su comportamiento no fuera algo que mereciera preocupación. Yo, en un intento de evitar mayores conflictos, decidí no molestarlo más con el tema. Pero sabía que cada vez estaba cediendo más terreno. Aceptar su comportamiento era más fácil que enfrentarlo, y poco a poco, me vi envuelta en una dinámica de sumisión, donde mis deseos y emociones quedaban en segundo plano. Me decía a mí misma que era mejor así, que evitar el conflicto mantendría la paz en casa. Pero, en el fondo, sentía que la relación se dirigía hacia algo mucho más complicado de lo que jamás había imaginado. Con el tiempo, Carlos empezó a presionar los límites de una manera más evidente. Lo que antes era sutil y casi disimulado, ahora se volvía un comportamiento cada vez más descarado. Ya no se trataba solo de las noches incómodas, durante el día, empezaba a insinuarse, a hacer comentarios que dejaban claro que su intención iba más allá de lo que yo estaba dispuesta a aceptar en un principio. Traté de resistir, de mantener un control sobre la situación, pero cada vez me resultaba más difícil. No era solo por la situación en sí, sino por la carga emocional que había crecido entre nosotros a lo largo de los años. Él era el hijo que había cuidado, y aunque sabía que esto estaba mal, había una parte de mí que no quería perderlo. Lo más complicado era que Carlos sabía exactamente cómo manipularme. Jugaba con mis emociones, insinuando que si yo no accedía a lo que él quería, se iría con su padre. La idea de que se fuera me aterraba. A pesar de todo, lo amaba como a un hijo y no quería que nuestra relación se destruyera. Así que, poco a poco, empecé a ceder. A veces, por evitar el conflicto, otras veces por miedo a perderlo. Él, por su parte, aprovechaba cada oportunidad para estirar esos límites. Me encontraba atrapada en un ciclo del que parecía no haber salida, entre la sumisión y la manipulación, buscando mantener la paz a cualquier precio. Las noches se fueron haciendo más intensas, y con el tiempo, lo que en un principio parecía una situación incómoda pero manejable, se convirtió en algo mucho más profundo y complejo. Carlos, quien siempre había tenido una forma de imponerse sutilmente, ahora ejercía un control físico sobre mí que no podía ignorar. Lo más impactante de todo era la forma en que él se desenvolvía, su confianza, su audacia. Pronto descubrí que poseía una herramienta más grande de lo que esperaba, algo que hacía que la dinámica entre nosotros cambiara radicalmente. Las noches ya no eran solo insinuaciones, sino encuentros físicos reales que me dejaban sin aliento. A pesar de lo extraño de la situación, había una parte de mí que empezaba a disfrutar de esa mezcla de placer y dolor, de sumisión y control. Su dominio no se limitaba a lo que sucedía en la intimidad de nuestra casa. Poco a poco, Carlos comenzó a mostrar su control también en público. En restaurantes, reuniones con amigos o simples salidas, él encontraba maneras de hacerme sentir bajo su poder. Eran pequeñas acciones, una mano en mi pierna debajo de la mesa, una mirada que decía más de lo que las palabras podrían expresar. Sabía que había cruzado un umbral del cual no había vuelta atrás. Me sentía atrapada, pero al mismo tiempo, fascinada por esta nueva dinámica. El control que él ejercía sobre mí no era solo físico, sino también emocional, y cuanto más lo permitía, más profundamente me hundía en esa relación que, por momentos, parecía irreal. Carlos fue más allá de lo que alguna vez pensé que permitiría. No se conformaba con el control emocional, quería dominarme en todos los aspectos, tanto psicológicos como físicos. Comenzó a comprar cosas que transformaron nuestra relación de manera más oscura y retorcida. Trajo accesorios que jamás imaginé ver en mi hogar, ropa de criada, esposas, mordazas. Al principio, ver esos objetos me producía una mezcla de curiosidad y temor.
Me preguntaba cómo habíamos llegado hasta ese punto, cómo yo había permitido que la dinámica entre nosotros se transformara tanto. Y aunque me asustaba la pérdida de control, también había algo en mí que empezaba a sentirse intrigada por esa nueva forma de interacción. Carlos asumió un rol dominante, uno que no se limitaba solo a los momentos más íntimos. A través de pequeños gestos y miradas, me recordaba constantemente quién estaba al mando. En las noches, me vestía con esos atuendos que me hacían sentir vulnerable, y aunque al principio me resistía, pronto me encontré aceptando y, para mi sorpresa, hasta disfrutando de esa sumisión. El dolor físico que a veces acompañaba estos momentos, poco a poco, se transformaba en placer. Era una mezcla de emociones que me confundía y, al mismo tiempo, me mantenía intrigada. No podía negar que, aunque había comenzado con reticencia, ahora formaba parte de algo que me estaba consumiendo por completo. Las cosas no se quedaron en la privacidad de nuestra casa. Carlos, cada vez más confiado en su control sobre mí, comenzó a llevar esa dinámica de sumisión al mundo exterior. La primera vez que me obligó a usar un juguete sexual en público fue en una salida al supermercado. Nunca olvidaré la sensación de incomodidad y vergüenza mientras intentaba actuar con normalidad. Él, por su parte, disfrutaba del control que ejercía sobre mí en esa situación. Cada vez que intentaba fingir que todo estaba bien, él me recordaba con una sonrisa o un gesto que no podía escapar de su dominio. No era solo la humillación lo que me mantenía cautiva, era también la extraña emoción que me provocaba ser vista, aunque nadie más supiera lo que estaba ocurriendo. Con el tiempo, Carlos se volvió más audaz en sus peticiones. Las salidas en público se convirtieron en pequeños juegos donde, con sutileza, me recordaba quién tenía el control. En cenas con amigos o en reuniones casuales, me obligaba a usar esos juguetes mientras manteníamos conversaciones normales con los demás. Nadie sospechaba lo que sucedía bajo la superficie, pero yo sentía el peso de la tensión, el peligro de ser descubierta. En cierto modo, esa exhibición añadía una capa de emoción al control que ya ejercía sobre mí. Era una mezcla extraña entre miedo y excitación, una dinámica que, aunque me costaba entender, empezaba a formar parte de mi nueva realidad. Una noche, Carlos decidió llevar las cosas aún más lejos. Invitó a 2 de sus amigos a nuestra casa para una cena casual, o al menos, eso fue lo que pensé al principio. Sin embargo, pronto entendí que tenía otras intenciones. Me obligó a ponerme uno de esos atuendos que tanto le gustaban, una especie de uniforme de criada que dejaba muy poco a la imaginación. Mientras sus amigos se sentaban en la sala, él me ordenó que les sirviera café. No había una palabra explícita, pero la tensión en el ambiente era evidente. Sentía sus miradas recorrerme mientras intentaba mantener la compostura, actuando como si todo fuera normal. Lo más impactante fue la forma en que Carlos disfrutaba de la situación. Controlaba cada uno de mis movimientos, asegurándose de que yo no solo sirviera a sus amigos, sino que también me exhibiera ante ellos. La incomodidad era palpable, pero también había algo más en el aire, una sensación de peligro mezclada con la emoción de lo prohibido. Por momentos, creí que la situación se desbordaría, pero Carlos mantuvo el control. La velada terminó antes de lo que esperaba, pero no sin dejar una huella en mí, una mezcla de vergüenza y excitación que no podía negar. Sabía que esto era solo el comienzo de algo más grande. Una noche, las cosas escalaron de manera inesperada en la cocina. Carlos decidió llevar su control a un nuevo nivel. Me ordenó que me inclinara sobre la mesa mientras sacaba las esposas que había comprado semanas antes. Sentí cómo me ataba con una precisión que mostraba lo cómodo que se había vuelto en su rol dominante. Luego, sin decir una palabra, colocó una mordaza en mi boca. En ese momento, comprendí que cualquier resistencia era inútil. Lo que sucedió después fue una mezcla de emociones intensas, el dolor físico de estar esposada, la humillación de estar completamente a su merced, de manera extraña, el placer que surgía de esa sumisión absoluta. Para Carlos, no fue suficiente vivir el momento. Sacó su teléfono y comenzó a grabar la escena. El sonido de la cámara capturando cada detalle hacía que la situación fuera aún más surreal. Después de terminar, lo vi observando el video repetidamente, como si fuera una especie de trofeo, una prueba tangible de su control sobre mí. Aunque la experiencia me dejó aturdida, había una parte de mí que se había acostumbrado a esta dinámica, una parte que, aunque me costara admitirlo, empezaba a disfrutar del poder que él ejercía sobre mí.
Sabía que el límite entre el dolor y el placer se desdibujaba cada vez más, y lo que antes habría rechazado, ahora se estaba convirtiendo en una nueva normalidad.